Continuamos con la clase de dinámica de la naturaleza. En el video pasado hablábamos de las relaciones simbióticas y que estas pueden ser interespecíficas cuando se da entre diferentes especies o intraespecíficas cuando se da entre individuos de la misma especie. Hablamos del mutualismo, el amensalismo, el comensalismo, la depredación, la exclusión mutua, entre otras. Dentro de las relaciones intraespecíficas vamos a tener, por ejemplo, la dominación social, que esta se va a dar, por ejemplo, en algunas manadas, ¿sí? Donde vamos a observar que un individuo va a ejercer cierta dominancia sobre otro individuo de la misma especie, ¿sí? Que estén conviviendo en un área determinada, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, que existen ciertos machos que van a imponer sus características de manera más dominante que otros machos, tal vez más jóvenes, o aquellos que no tengan características tan sobresalientes en cuanto a sus adaptaciones. Esto lo podemos relacionar desde luego con la selección sexual y desde luego con la selección natural. Vamos a tener también la jerarquía social. Esto es evidente que lo vamos a encontrar sobre todo en aquellos insectos que tienden a formar colonias, como el caso de las hormigas, por ejemplo. Vamos a ver que hay estratos bien divididos. Es por eso que hay obreras, que hay zánganos, ¿sí? Y que tenemos a la famosa reina. Y también vamos a tener la territorialidad, ¿sí? Que esto tiene que ver con que ciertos organismos van a defender un territorio, un área específica en la cual ellos viven, ¿sí? Que puede ser desde ciertos metros e incluso hasta kilómetros. Y vamos a notar incluso patrones agresivos dentro de la misma especie por la defensa de este territorio. Bueno, eso es en cuanto a las interacciones. Ahora hablemos un poco de los niveles tróficos. ¿Cómo se da el flujo de energía en el ecosistema? Un nivel trófico básicamente está constituido por los organismos que obtienen materia y energía de la misma forma, ¿sí? Es decir, van a ocupar el mismo nivel en cuanto a la obtención de energía. Y esto pues se relaciona mucho, desde luego, con su nicho ecológico. Atendiendo al modo en la obtención de alimento de los organismos, podemos tener organismos productores, que estos básicamente son los autótrofos, es decir, los fotosintéticos principalmente, ¿sí? Las plantas, que van a convertir la energía lumínica en energía química aprovechable. Y vamos a tener consumidores que van a ser de diverso orden. Podemos tener herbívoros, que se van a alimentar desde luego de plantas, carnívoros, que se van a alimentar de otros seres vivos. Y también vamos a tener los carroñeros y los parásitos. Los carroñeros, pues se van a alimentar, pues de aquellos desechos que quedan del ecosistema, por ejemplo, animales muertos, ¿sí? La carroña, ¿sí? Y los parásitos, pues van a ser aquellos que van a tener un huésped del cual se van a aprovechar. De eso ya habíamos hablado en el video pasado, ¿sí? Vamos a tener los descomponedores y transformadores. Estos se encargan de descomponer la materia orgánica, convirtiendo en la materia inorgánica. Y gracias a este tipo de organismos, pues podemos cerrar el ciclo de materia y energía en el ecosistema. Normalmente van a estar formados por microorganismos de tipo bacteria, de tipo hongo, ¿sí? Que van a encargarse pues de devolver los nutrientes al ecosistema, ¿sí? Aquí en esta pirámide, que es una pirámide trófica, podemos observar diversos niveles. Aquí tenemos los productores, que son los autótrofos, los consumidores primarios que se van a alimentar de los productores, aquí es donde encajan normalmente los herbívoros, los consumidores secundarios que se van a alimentar de los primarios, y los consumidores terciarios que se alimentan de los secundarios. Normalmente estos suelen ser depredadores tope, aunque muchas veces vamos a tener los consumidores cuaternarios, también llamados superdepredadores, que van a ser básicamente los reyes del ecosistema y que se van a alimentar incluso de consumidores terciarios. Los productores, pues básicamente son muy importantes para poder iniciar este ciclo de energía, ya que al transformar la energía solar en energía química, pues esta energía puede ser aprovechable hacia los niveles superiores, ¿sí? Por eso van a ser el origen en los ecosistemas. Estamos hablando de plantas, de algas, que son protistas, ¿sí? Y si hablamos de cianobacterias, pues serían procariotas fotosintéticos. También podemos encontrar algunos microorganismos, desde luego.
Los consumidores pues van a fabricar su materia orgánica a partir de materia orgánica. En el caso de los primarios, como bien comentamos, se alimentan de los herbívoros, ¿sí? Normalmente van a comer plantas, algas, ¿sí? Y en el ecosistema marino, pues incluso podemos agregar como alimento al zooplancton. Recuerden que el plancton, pues, son esos microorganismos que van a estar flotando y que pueden ser fitoplancton o zooplancton, ¿sí? Aquí podemos incluir incluso parásitos de ciertos mutualistas y comensales. Los consumidores secundarios se van a alimentar de los primarios. Es por eso que aquí vamos a tener a los carnívoros, que son los que se van a alimentar de los herbívoros. Por ejemplo, los lobos, zorros, gatos, coyotes, arañas, ¿sí? Dependiendo del ecosistema, pues se van a ocupar ciertos niveles. Los terciarios se van a alimentar de los secundarios. Aquí son grandes depredadores, que pueden incluso alimentarse también de los primarios, ¿sí? Y vamos a tener, por ejemplo, ¿sí? A ciertos depredadores clave en el ecosistema, ¿sí? O incluso podemos, diversos autores señalan que aquí se puede agregar también a ciertos animales que funcionan como carroñeros, tales son las hienas, los opilotes, los buitres, ¿sí? Y en algunos ecosistemas van a existir los consumidores cuaternarios. Estos son superdepredadores, se van a alimentar incluso de los terciarios. Estamos hablando del gran tiburón blanco, por ejemplo, ¿sí? Las orcas. Vamos a tener superdepredadores. Ciertas aves rapaces podría ser. Todo esto depende del ecosistema que estemos hablando específicamente. Y tenemos a los descomponedores. Como bien les dije, estos microorganismos van a permitir cerrar el ciclo y van a transformar la materia orgánica, ¿sí? Heces, cadáveres, ¿sí? Devolviendo el ciclo al ecosistema, ¿sí? Sin ellos, básicamente, el ecosistema no podía subsistir. Los descomponedores son muy, pero muy importantes. En resumen, vamos a tener que los niveles tróficos los vamos a dividir en productores. De hecho, estos pueden ser fotoautótrofos cuando aprovechan la energía, que van a ser la mayoría, algas, plantas. Pueden ser incluso quimiolitrótrofos, ¿sí? Estos van a utilizar otro tipo de moléculas inorgánicas. Tenemos los consumidores, que pueden ser primarios, secundarios o incluso cuaternarios, ¿sí? También los podemos clasificar en el caso de los organismos saprófagos, si son necrófagos o carroñeros, esos se alimentan de carroña, animales muertos. Coprófagos, cuando se alimentan de heces, o detritívoros, que suelen alimentarse de materia orgánica que está presente en el ecosistema, ¿sí? Muchos clasifican dentro de esta rama a los famosos omnívoros. Los omnívoros son organismos que se alimentan prácticamente de todo, ¿sí? No solamente es una línea delgada entre herbívoro y carnívoro, sino que puede haber un omnívoro. El ser humano, por ejemplo, es un omnívoro, ¿sí? Y tenemos a los descomponedores, que pueden ser saprófitos, bacterias, hongos, que van a descomponer la materia orgánica, o incluso mineralizadores, relacionados con los ciclos minerales del ecosistema. De aquí podemos partir de las llamadas cadenas tróficas, que van a ser representaciones gráficas, que mediante flechas, ¿sí?, nos van a indicar la dirección que sigue la materia y desde luego la energía entre los organismos en un ecosistema, ¿sí? Es meramente lineal, es por eso que decimos cadena. Aquí podemos ver que hay energía que proviene del sol, llega al primer nivel que son los productores, se libera energía en forma de calor, ¿sí? Cierta energía pasa al segundo nivel, que son los consumidores primarios, luego al terciario, ¿sí?, secundario y terciario, y también los descomponedores que van a cerrar el ciclo. Como podemos ver, va a haber liberación de calor, energía, ¿sí?, importante en un ciclo ecosistémico. Pero estas cadenas tróficas realmente son más complejas de lo que uno puede esperar en un ecosistema. Normalmente vamos a tener una red trófica, que es un modelo que nos va a permitir representar las múltiples conexiones entre las cadenas alimenticias que están en los ecosistemas. Esto es más cercano a la realidad, las redes tróficas, ¿sí? Donde mediante flechas, a manera de red, podemos indicar cuáles son los recursos alimenticios de cada uno de los eslabones del ecosistema. Y aquí vemos dos ejemplos de redes tróficas, ¿sí? Por ejemplo, el fitoplancton, y aquí la lechuga de mar, que es un alga clorofita. Estamos hablando de productores que van a ser
base para la alimentación de mejillones, lapas, erizos, que van a ser mis primarios, ¿no? De aquí, pues, estos también pueden servir como alimentos de otros organismos, por ejemplo, el mejillón de la estrella de mar, que este sería un consumidor secundario, ¿sí? Al igual que esta especie de cangrejo, ¿sí? Y tenemos también un consumidor terciario, como por ejemplo la gaviota, que va a ser alimentada de los consumidores terciarios, ¿sí? Secundarios, perdón, o incluso se puede alimentar de los primarios, ¿sí? Tenemos el concepto de pirámides ecológicas. Estas pirámides ecológicas nos permiten hablar del flujo de materia y energía en un ecosistema, ¿sí? Vamos a tener que la energía va a disminuir conforme avancemos escalones en la pirámide trófica, ¿sí? Lo mismo va a pasar con la biomasa y lo mismo va a pasar con el tamaño poblacional, ¿sí? Vamos a tener pirámides energéticas, pirámides de biomasa y pirámides poblacionales, ¿sí? Hay una regla que se llama regla del 10%, que nos dice básicamente que de un nivel trófico a otro se va nada más a aprovechar o se va a pasar el 10% de la energía. Si tomamos como referencia que el 100% de la energía está en los productores primarios, ¿sí? Vamos a hablar de plantas, algas, fotosintetizadores. Solamente un 10% de esa energía va a pasar a los consumidores primarios, ¿sí? Entonces tendríamos un 10%, ¿sí? Y luego va a ser un 10% de ese 10%, solamente 1% de la energía va a estar en los consumidores secundarios, hasta llegar incluso 0.1% en el tercer nivel, y desde luego si hay más niveles, pues eso se va a ir perdiendo más, ¿sí? La energía disponible va a disminuir. Lo mismo pasa con la biomasa disponible, ¿sí? Se va perdiendo, ¿sí? Tenemos que en los productores, por ejemplo, aquí hay 809 gramos por metros cuadrados de biomasa, y esta va disminuyendo, ¿sí? En el caso del tamaño poblacional, podemos ver lo mismo. Por ejemplo, aquí tenemos 1.500.000 productores, hasta que esto va disminuyendo conforme avanza,